Hola, qué gusto dar la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Quienes siguen este espacio saben que nos encanta tomar documentos que, a primera vista podrían parecer un poco densos. Pura burocracia incomprensible. Exacto, pura burocracia. Y los transformamos en una plática fascinante. Yo estoy lista y muy emocionada porque hoy tenemos sobre la mesa un documento que, literal, dicta las reglas del juego en las calles. La ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. Así es. Y para dar un poco de contexto, esta ley nació por ahí de 2019, pero la versión que vamos a desmenuzar hoy incluye su última gran reforma de 2023. Y es un texto verdaderamente fundamental. De hecho, yo me atrevería a decir que es el manual de supervivencia urbana que nadie entrega cuando alguien decide vivir o abrir un negocio en la capital. Totalmente. La carnita del asunto el día de hoy, y nuestra gran misión, es descifrar este entramado legal. Suena técnico, sí, pero queremos extraer las pepitas de oro sobre cómo se regula realmente la vida urbana. Los negocios, las construcciones. Ajá. Todo eso en una urbe tan colosal como la Ciudad de México. Porque caminar por la ciudad es ver un sinfín de comercios, obras gigantescas, anuncios espectaculares. Transporte de todo tipo. Sí, pero rara vez hay una pausa para pensar en esa maquinaria invisible que decide qué puede operar y qué amanece con los temidos sellos de clausura en la puerta. Esa es la imagen perfecta, los sellos de clausura. Lo fascinante aquí es que este documento no es solo una lista de trámites, ¿eh? En realidad es el diseño de un sistema de contrapesos. Ok, vamos a desempacar esto. ¿A qué te refieres con contrapesos? Pues nos revela quién tiene el poder real de llegar a un local y cerrarlo. Cómo intenta operar la tecnología actual para frenar los arreglos por debajo de la mesa. Y por qué es vital mantener un equilibrio en una metrópoli de este tamaño. Es un intento de poner orden en el caos natural de la ciudad. Exactamente. Me gusta mucho esa idea del sistema de contrapesos. Y para no perdernos en la teoría, propongo algo. Imaginemos a lo largo de esta plática una situación real. Me parece perfecto. Pensemos en una panadería de barrio, una panadería tradicional que acaba de abrir en una esquina muy transitada. Huele a pan recién horneado, ya tiene clientes habituales, y un martes cualquiera, Llega alguien con un chaleco y una tabla con documentos. el microinfarto total. Llega a hacer una inspección. Para entender quién es esa persona, primero tenemos que entender al cerebro detrás de las reglas. ¿Qué es exactamente el INVEA? Bien, el artículo 1 lo define muy claro. La ley dice que es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestaria. Traducido al español, ¿qué significa todo eso? Significa que tiene su propia cartera y sus propias reglas de operación interna. Y eso tiene un peso enorme allá afuera, en la calle. A ver, explícame eso. Dotar a este instituto de autonomía legal y funcional está diseñado específicamente para intentar asegurar la objetividad. Ah, claro. Pensemos en un árbitro en un partido de fútbol que define un campeonato. Si el árbitro recibiera su sueldo directamente del director técnico del equipo local, sus decisiones siempre estarían bajo sospecha. Por más honesto que quisiera ser. Exacto. Al hacerlo un organismo descentralizado con presupuesto propio, la ley busca crear un escudo. La idea es que las inspecciones a esa panadería que mencionas respondan a criterios puramente técnicos. Temas de seguridad, protección civil. Sí, y no a que un actor político de turno necesite presionar a alguien o mostrar mano dura en esa colonia en específico. Entiendo el escudo financiero, pero al final del día las decisiones siempre las toman personas. Y leyendo la ley, detalla que existe una junta de gobierno, que es como la gran mesa directiva de este instituto. Así es. Los artículos 16 y 19 hablan de ella. Y sesionan trimestralmente. Pero lo que me llamó la atención no es que exista la mesa, sino quién se sienta en ella. No hay un solo jefe supremo dictando todo. Es un morneno colegiado, y su composición manda un mensaje muy claro sobre la vigilancia. Quien preside esta junta no es el área de desarrollo económico, por ejemplo. Ah, no. No, es la Secretaría de la Contraloría General. Es decir, el órgano encargado de vigilar el buen comportamiento del servicio público es quien encabeza la mesa. Y a esa mesa invitan a un montón de secretarías, medio ambiente, obras, turismo, e incluso a las 16 alcaldías, aunque solo como invitados.
para tener presencia. Claro, es como si quisieran que todas las visiones de la ciudad estuvieran ahí para que ninguna facción política pueda secuestrar al instituto. ¿Es un diseño muy intencional? Pero bajando un escalón más, llegamos a quien realmente opera el día a día, la figura de la persona titular de la dirección general. El artículo 22 marca unos requisitos súper estrictos para este puesto. Son reveladores, la verdad. Para dirigir el INVEA, la persona es designada por la jefatura de gobierno, claro, pero el filtro previo es muy severo. Ajá. Por ejemplo, la ley exige explícitamente que quien ocupe la silla no haya estado afiliado ni haya desempeñado cargos de dirigencia en ningún partido político en los 6 meses previos a su nombramiento. ¡Wow! Ni tener sentencias por delitos dolosos. Exactamente. Un intento clarísimo de despolitizar el cargo. Suena muy bien en el papel, pero seamos críticos aquí. ¿Un candado de 6 meses realmente despolitiza un cargo en una ciudad donde la política se respira todos los días? Es una crítica totalmente válida. 6 meses pueden parecer un parpadeo. Sin embargo, jurídicamente establece una frontera. Impide que un día alguien sea dirigente de un partido dictando la estrategia electoral. Y al día siguiente tenga el poder absoluto de mandar inspectores a clausurar negocios de la oposición. Exacto. Establece el marco legal para garantizar que si una persona verificadora llega a nuestra panadería hipotética, lo haga por una queja de ruido o revisión de gas. Y no por una agenda de venganza política. Totalmente. Bien. Es importante entender quién vigila la ciudad y cómo se blindan estos cargos. Ahora volvamos a nuestra panadería. El momento crítico. Es martes 10 de la mañana, la panadería está llena y entra esta persona con chaleco, el famoso momento en que tocan a la puerta. Leyendo el procedimiento en el artículo 6, me doy cuenta de que la ley traza un camino muy específico con 5 etapas clave. No es llegar, señalar con el dedo y bajar la cortina. Todo inicia con una orden formal y por escrito. Esa sería la etapa 1. Sí. Luego viene la práctica de la visita en sí, donde se revisa lo que dice la orden y absolutamente nada más. Ok, o sea, si buscan un permiso de uso de suelo, no pueden poderse a revisar temas sanitarios. Exacto. Si la orden no le especifica, no pueden. Después se levanta un acta, se evalúan posibles medidas de seguridad si hay un riesgo inminente, se califica el acta y finalmente se emite una resolución. Y aquí es donde quiero detenerme, en los artículos del 7 al 12, porque hablan de los tiempos y las defensas. La ley marca que, una vez que termina la visita, la persona dueña de la panadería tiene 10 días hábiles para presentar observaciones y pruebas. Es un reloj procesal muy detallado. Y mira, luego la autoridad tiene 3 días para admitir esas pruebas y fijar una audiencia que ocurrirá en los siguientes 15 días. Es un reloj suizo de plazos legales. Y funciona así para proteger a quien recibe la visita. Garantiza el derecho de réplica, asegurando que no sea solo la palabra de quien inspecciona contra la de la ciudadanía. Pero, a ver, pongámonos del lado de quien atiende la panadería. Si determinan una suspensión temporal y ponen los sellos, esperar 10 días hábiles, más 3, más 15 para la audiencia. Es muchísimo tiempo. Casi un mes natural. Para un negocio pequeño, estar cerrado un mes significa perder la renta, mercancía echada a perder. No es una sentencia de muerte administrativa. Es un punto de fricción muy real. La burocracia tiene un ritmo distinto al del comercio diario. La ley establece plazos máximos para que la autoridad analice pruebas complejas, como peritajes, pero para el pequeño comercio es una eternidad. Sin duda. Sin embargo, hay un detalle memorable en esta ley que busca evitar llegar a clausuras injustas por abusos durante esa primera visita. El artículo 23, fracción 9. El momento de ajá de mi lectura. Totalmente. La visita. Y ese video forma parte del expediente. Cambia por completo la dinámica de rendición de cuentas. Históricamente, el momento de la inspección era terreno oscuro, fértil para la famosa mordida o para intimidaciones de ambas partes. Nivelando el campo de poder con tecnología. Un video elimina los tonos grises. Completamente. Ahora, ya sabemos cómo se hace la inspección, pero hay una gran pregunta. ¿Quién mandó a inspeccionar? Porque tenemos autoridades por todos lados. ¿Fue el INVEA o fue la alcaldía? Esa división del trabajo está en el artículo 14, y es crucial. La cancha del INVEA central abarca temas macro: medio ambiente, mobiliario urbano, turismo y transporte.
¿Y la cancha exclusiva de las alcaldías? Ellas ven espectáculos públicos, construcciones, mercados, estacionamientos, anuncios, uso de suelo y establecimientos mercantiles. O sea, a nuestra panadería de barrio la revisa la alcaldía. Exacto, es la autoridad de proximidad. Suena muy lógico el reparto del pastel, pero me topé con una cláusula de emergencia. Si conectamos esto con el panorama general de la ciudad, tiene todo el sentido. Es el artículo 14, apartado A, fracción 5. Ajá, si hay un desastre natural que ponga en riesgo la vida, la jefatura de gobierno puede ordenar al INVEA intervenir en materias exclusivas de las alcaldías. Sabemos lo que implica un sismo o una lluvia torrencial aquí. Si un mercado queda dañado, la ciudad tiene que reaccionar como un solo bloque. La seguridad humana por encima de las fronteras burocráticas. Y hablando de derechos humanos, aquí es donde se pone realmente interesante. Hay un cruce fascinante en el artículo 14 bis, una reforma de 2023. El caso de la discriminación. Sí, si el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, confirma hechos discriminatorios en un establecimiento, remite la opinión jurídica. Y la alcaldía tiene que iniciar forzosamente una verificación. Forzosamente, ya no es solo un regaño moral de tomen un cursito de sensibilidad, detona una inspección formal que puede costar la clausura del local. Es una evolución enorme. El cumplimiento normativo ya no es solo tener extintores, es garantizar un trato digno, un cruce vital entre derechos humanos y regulación mercantil. Me parece un avance brutal. Pero todo esto nos lleva a la pregunta incómoda de siempre. ¿Quién vigila a quienes vigilan? La gran batalla contra la corrupción. Volvemos a la panadería. Llega el personal de la alcaldía. ¿Cómo sabemos que no se han vuelto amigos de la zona a lo largo de los años para perdonar faltas a cambio de pan gratis? La ley establece reglas de oro para el personal especializado. De entrada, el artículo 48 dice que tienen calidad de trabajadores de confianza. Y el artículo 54 marca que incurrir en corrupción amerita separación del cargo. Pero la regla más fuerte es la del artículo 27, el antídoto contra el estancamiento. La rotación. El personal adscrito a las alcaldías no puede permanecer más de 6 meses en la misma demarcación. Tienen que estar en movimiento. Y la asignación de visitas se hace por un sistema de turnos, según el artículo 28. Desmantelas el amiguismo. Pero me genera una duda enorme que vamos a dejar en pausa sobre la memoria institucional del barrio. Antes de ir a eso, quiero mencionar el salto digital, capítulos 6 y 7. La era del sistema unificado. El Sistema Unificado de Verificación, administrado junto con la Agencia Digital de Innovación Pública y la Secretaría de Desarrollo Económico. Esa es la herramienta de transparencia en tiempo real. Se crean 3 padrones clave: el padrón de negocios, el de cumplimiento responsable y el padrón único de verificadores. Ese último es una maravilla. Cualquier persona puede revisar la formación y especialización de quien llega a su puerta. Desde el teléfono. El objetivo explícito es reducir costos regulatorios y transparentar todo. Democratizar la supervisión. Entonces, ¿qué significa todo esto en resumen? La ley diseña un sistema complejo que busca equilibrar el poder entre entidades centrales, que es el INVEA, y locales, las alcaldías. Imponiendo tecnología como videos y plataformas unificadas. Y rotación de personal para garantizar la legalidad. Y la aplicación práctica de esto es vital. Para cualquier habitante, emprendedor o simple caminante curioso, conocer estos engranajes permite exigir derechos. Observar las irregularidades con ojo crítico. Así es, entender cómo funciona el orden en una urbe colosal. Información que empodera. Pero bueno, nos acercamos al final y dejamos un pensamiento provocador pendiente. Esa fricción entre prevenir la corrupción y conocer a la comunidad. Sí, quiero lanzar esta reflexión para que la audiencia la mastique por su cuenta. Hemos visto cómo la ley diseña este sistema milimétrico para prevenir la corrupción mediante la rotación obligatoria cada 6 meses y la dependencia en sistemas digitales. Ajá. Pero esto levanta un interrogante fundamental. Cuando una ciudad depende tanto de la tecnología y de mover constantemente a su personal para evitar vicios humanos, ¿qué pasa con la memoria institucional y el entendimiento profundo y humano de las dinámicas hiperlocales de un barrio? Gran punto. ¿Acaso un sistema perfectamente estéril y rotativo corre el riesgo de perder la conexión real con la comunidad misma a la que regula? Es un dilema tremendo para quedarse dándole vueltas frente a un café.
La eficiencia fría versus la empatía comunitaria. Muchísimas gracias por ayudar a desenredar este marco legal hoy. Al contrario, siempre el fascinante encuentra estas historias detrás de las leyes. A quienes nos acompañaron, gracias por su tiempo y por esas ganas de entender su entorno. Sigan cuestionando el mundo que les rodea y nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda. ¡Hasta pronto!